Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, buenas noches. Con Alberto Pérez Blas. Alberto, Francisco, muy buenas noches. Vamos a tener el gusto de platicar con Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez es un destacado economista mexicano. De hecho, él presidió el Colegio Nacional de Economistas. Y él se dedica a la consultoría y a observar lo que pasa en el entorno. Y en ese sentido, Gonzalo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Paco, muy bien. En ese sentido te hemos invitado para que nos platiques cómo ven los economistas, que acaban de celebrar su día, por cierto, cómo ven los economistas el entorno que se le presenta al país en los próximos días. Tenemos voces del empresariado que, por ejemplo, dicen que se está perdiendo la confianza. Y de otra parte, en contrapartida, tenemos a quienes dicen que no, que es un nuevo régimen que tiene que terminar con privilegios, que tiene que terminar con una situación pues que ha provocado pobreza y el enriquecimiento de solo unos cuantos. Ustedes, desde el punto de vista de los economistas, ¿cómo ven el asunto? Bueno, primero yo quisiera decir que aún entre los economistas no hay una visión homogénea, claro. Hay visiones distintas. Yo diría que ha habido un grupo de economistas importante, que es el que, digamos, echó a andar. A mí me tocó participar en 1982, cuando la crisis profunda que tuvimos, nada que ver con lo que hemos visto los últimos años, donde teníamos, por decir algo, el déficit como proporción del Producto Interno Bruto, el déficit del sector público era 16,5%. Habíamos tenido una devaluación de 2 dígitos, traíamos a oficialmente menos de $1,000 millones en la reserva, pero teníamos 300. Entonces la crisis del 82 fue terrible, fue el rebote, digamos, de esos 2 años de fiesta que vivimos con Echeverría y con López Portillo. Entonces en ese momento la pregunta fue el presidente entrante, que además esto es cíclico, cada 6 años es el fin de la historia en este país. El presidente entrante nos hizo la pregunta a mucha gente de qué hacíamos, porque no había dólares para importación, estábamos al borde de declarar el default, el Fondo Monetario evidentemente no quería, nos presionaba, y se firmó aquella carta de intención con el fondo para poder facilitarnos algunos recursos, porque los bancos estaban prácticamente cerrados, de tal suerte que la crisis en ese momento nos llevó necesariamente a un famoso plan de choque. Y el plan de choque consistía básicamente en compactar el Estado y el gobierno en particular, donde había una fiesta de subsecretarías, ¿no? Yo había estado en la Secretaría de Programación y Presupuesto un rato y teníamos 5 subsecretarías y un mundo de gente. Era el área de planeación, además había áreas de planeación, y parte de la estrategia y de lo que nos impusieron desde fuera fue precisamente eliminar las áreas de planeación y empezar a abrir la economía. Allá empezamos a participar en varios foros internacionales y lo que pasó fue que no había mucho margen. Hoy analizamos lo que sucedió y el margen era muy pequeño. Teníamos que aplicar el plan de choque, teníamos que ajustarnos al cinturón. Yo recuerdo haber asistido a Francia a una reunión en Marsella de planeación, donde Michel Rocard era el jefe de planeación. En París estaba, él tenía rango de ministro,
Y cuando le platicamos del ajuste que habíamos hecho y que habíamos bajado de 16,5% a 10% el déficit, me dijo, no digas eso en esta reunión de planeación, era México, España, Francia, porque si hacemos un ajuste de 0,5% en Francia, sale todo el mundo a la calle a protestar. Y en México no pasa nada. Porque los márgenes eran realmente exorbitantes. De tal suerte que el ajuste fue necesario. Yo creo que el presidente Lamadrid en buena medida no tuvo margen. De hecho, en 85 volvió a calentarse la economía en un famoso congreso del Colegio de Economistas donde se le reclamó al presidente de Lamadrid y que significó en ese momento la salida de Rogelio Montemayor como subsecretario de Planeación en SPP y el enroque con Pedro Aspe, que venía del INEGI, para profundizar más el ajuste, porque el ajuste no había sido suficiente. Entonces hemos vivido, ahora, lo que quiero decir es que esa etapa fue muy importante porque, digamos, ordenamos de alguna manera las finanzas públicas, sobre todo. El asunto es que esto era una medicina de emergencia, no era para aplicárnosla como la quimioterapia durante 24 años o no sé cuántos, 30 años, ¿no? Porque el paciente se muere. Pues ya entonces estamos... Entonces, cuando debimos haber, en 94, que se hizo la apertura ya formal, tendríamos que haber hecho un ajuste al propio modelo mexicano que había sido exitoso. Hoy, desafortunadamente, se confunde lo que pasó 50 años, desde el general Cárdenas en adelante hasta el propio López Portillo, en donde en 50 años crecimos cerca del 7% en promedio anual. Entonces, aplicando una estrategia de proteccionismo y de apoyo gubernamental y del Estado a las empresas paraestatales. Las empresas paraestatales jugaban un papel fundamental en este mundo de la economía de mercado, porque era una regulación en los hechos, ¿no? Desde los precios de garantía hasta los subsidios tenían ese propósito. Cuando desbaratamos ese modelo, entonces caímos en manos del mercado, y el mercado pues es un ente amorfo, controlado obviamente por unos cuantos grupos ahora multinacionales, y entonces los márgenes hoy estamos igual, tenemos márgenes muy reducidos. Cuando el presidente electo dice no nos alcanza, es porque efectivamente no nos alcanza, porque además hoy tenemos deuda terrible, tenemos déficits. Por primera vez en la historia estamos importando petróleo, un país petrolero en buena medida. ¿Y estamos decreciendo? O sea, nos dicen que no, que el crecimiento está estable, que no vamos a despegar, pero yo veo mayor número de población, más empobrecida, y los números estancados, ¿no? Este modelito neoliberal de desmantelamiento del Estado, de abrazo al mercado, de desregulación y sobre todo de mercados financieros que han sustituido a la economía real, pues es el casino. Vivimos en el casino, en la especulación, ¿no? Y esto, además, mezclado con corrupción, pues evidentemente es caldo de cultivo para el desastre, porque no hay de dónde agarrarse. Entonces, si los últimos 30 años hemos crecido al 2%, y esa es la tasa de crecimiento de la población, pues técnicamente no hemos crecido. Esa es la realidad. Y mientras no crezcamos, mientras no agreguemos valor, mientras no generemos empleo y buenos ingresos, entonces no hay mercado, al menos mercado interno. Es decir, ¿quiénes han ganado en este modelo? Pues un grupo, que ya sabemos quiénes son, que se han metido a la economía global, a la economía mundial, que son altamente exportadores, pero que no tienen conexión con el mercado local, porque el mercado lo que requerimos es una masa muy importante asalariada, con buenos ingresos, para que tengan capacidad de compra, porque de nada sirve estar generando ofertas si no hay demanda que lo cubra.
Entonces, sí traemos desajustes muy serios, muy profundos, en donde el presidente electo intenta hacer ese giro de 180 grados que debimos haber hecho hace varios sexenios. ¿Y hay un riesgo? O sea, me imagino que en toda operación, o más bien está claro que hay un riesgo, pero ¿qué tan elevado o qué tan conservador sería? Somos expertos en administrar la crisis, ¿estamos de acuerdo? Okay. Desde 82 a la fecha lo hemos hecho. Por una razón, además, nuestros vecinos no nos dejan entrar en la crisis porque les complicamos la existencia. Entonces, si hay riesgos. Yo diría que la más riesgosa en este momento es la economía norteamericana. Está inflada, es una burbuja electoral, ¿no? En manos de Trump, no tiene idea. Lo que hemos visto, los números económicos que muestra Trump, pues vienen desde Obama y vienen desde Clinton, ¿no? Después de la fiesta de los Bush, ¿no? Que fue también un desastre. Pero hoy la deuda externa norteamericana es terrible, es muy por arriba de todo su Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay una burbuja que no es cíclica, es estructural y yo diría es sistémica, y donde pues nosotros somos el caboz del tren, desafortunadamente. Gonzalo, en ese mismo sentido, hay analistas financieros que mencionan que es probable que venga una desaceleración económica después del proceso electoral, porque las medidas que artificialmente el gobierno norteamericano ha hecho para el crecimiento de su economía traerán como consecuencia una pérdida en el ritmo de crecimiento, aunado a las consecuencias que tendrá la confrontación con China y con el mercado común europeo. ¿Es entonces una buena época para México, si se prevé que está pasando esto, para intentar este cambio dentro del modelo neoliberal y buscar la conformación de un mercado interno? Por supuesto, esa es la ventana de oportunidad. Es decir, Trump tiene un lado negativo, pero el lado positivo para nosotros es justamente que frente a este desorden, llamémosle así, o esta fiesta que hay allá, nosotros podamos en serio retomar las riendas de la conducción económica que no hemos tenido. Nos han impuesto muchas decisiones. Entonces necesitamos, sobre todo por ejemplo en política monetaria, no tenemos la política monetaria con el sistema bancario, el sistema de pagos dominado por extranjeros, pues no tenemos autonomía. Entonces hablamos de órganos autónomos, ¿de qué? ¿De regulación de qué? ¿Qué regulan? Cuando les dan concesiones, renuevan concesiones por 20 años más, en el mismo modelo, en el mismo esquema, y son las resistencias al cambio. Lo que estamos viendo es una gran resistencia al cambio, que vamos a ver. Es decir, el cambio no se dio el 1 de julio. Tenemos, ojo, tenemos 70 meses. Y en muchos cajones, ¿no? No solo en la economía. En todos los ámbitos. Es una red, es una telaraña muy complicada de desenmajrejar, pero hay que hacerlo. Y son 70 meses los que tenemos. Este sexenio no es de 72, no. Es de 70. Termina antes. Entonces, tenemos 70 escasos meses para, uno, desmantelar estas estructuras anquilosadas que no nos dejan mover, que nos tienen atrapados, chantajeados. Y dos, sustituir por nuevas consideraciones, nuevos organismos, nuevas reglas. Hay que pensar distinto. Y a mí lo que me preocupa, que creemos que podemos regresar a la historia y volver a ser lo que fuimos esos 50 años maravillosos, ¿no? Pero ya pasaron, aquello eran, las condiciones mundiales eran otras. No podemos pensar en México si no pensamos en Estados Unidos. Lamentablemente. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Gonzalo, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta importante entrevista, sobre todo por esta valoración del contexto internacional que Gonzalo nos está, con las que Gonzalo nos está ilustrando. Gonzalo, una pregunta en este sentido. Se habla mucho de las resistencias que puede tener la Cuarta Transformación. En este sentido, desde el punto de vista económico, ¿tú consideras que la presión económica de los grupos consolidados en México como grupos de interés, evidentemente, pudieran en determinado momento suspender procesos tan importantes como la construcción de un mercado interno, por ejemplo? Y lo digo por la última experiencia que acabamos de tener del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde, sin que fuese un asunto directo de esta cancelación, se jugó y se especuló con el peso mexicano, ¿no? E incluso algunas calificadoras internacionales reaccionaron negativamente hacia México. ¿Cómo valoras tú el peso que pueden tener estos grupos para poder obstaculizar las transformaciones que el país enfrentará? Definitivamente hay una influencia muy fuerte en la política económica de parte de los grupos, sobre todo multinacionales, no solo, que ya no puede uno hablar de empresas nacionales, todas son ya globales, empresas globales. El mercado global, y aquí hay toda una discusión que desafortunadamente no se ha profundizado, es que este capitalismo transnacional, globalizado, financiero, tiene problemas muy serios. Tiene problemas muy serios porque así como acumula excedentes de manera muy importante, es una gran fábrica de pobres, se ha precarizado a la población, no solo en México, en Estados Unidos mismo, y no se diga Europa, y no se diga América Latina, no se diga África, en fin. Este modelo ha sido, decía el Papa por ahí en alguna de sus intervenciones, que era un modelo de la exclusión, donde excluía a mucha población. Entonces, en estos 6 años que están por concluir, pues el crecimiento de la pobreza ha sido muy importante en México. Y no hablemos del salario, que ha perdido el 80% de su capacidad adquisitiva, y del empleo, porque además el proceso de desindustrialización de muchos países, incluido los propios Estados Unidos, y no se diga México, pues evidentemente no estamos generando los empleos que demanda la población. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las reglas del juego. Ya este capitalismo global ya dio de sí. Trump es la antítesis de este modelo, que intenta proteger
claro, a sus electores y a sus grupos de poder locales, pero que ya no da. Este modelo está agotado. Nosotros somos el único país que siguió al pie de la letra el famoso consenso de Washington y aplicamos, que además tampoco aplicamos la regla neoliberal como tal. La regla neoliberal, uno de sus principios era, por ejemplo, finanzas públicas sanas. Nosotros no las hemos tenido. La regla general decía, si las empresas quiebran, déjalas quebrar. Nosotros hemos rescatado a los cuates y hemos abandonado a los que no son nuestros cuates, ¿no? Hemos entregado. ¿Por qué Obama en plena crisis en el 2008 evitó la venta de Citibank a los chinos? Pues porque era el control financiero desde el Estado. Nosotros abandonamos, ¿no? Primero nacionalizamos en 82 la banca. Yo les decía a algunos amigos diputados que aprobaron la nacionalización y luego aprobaron años después la privatización. Le digo, ¿cómo le haces ideológicamente para resolver este dilema, ¿no? Claro. Y lo hicimos. Y hoy estamos privatizados, pero desnacionalizados. La gran preocupación del presidente electo es justamente recuperar soberanía. Si no hay autonomía económica, entre comillas, pues no hay soberanía. Dependes del exterior. Claro. Entonces, aquella teoría de la dependencia de los años 70, pues está más que viva, está vigente, ¿no? Y hacer más laxa, sobre todo la ley fiscal, como se está proponiendo para el próximo gobierno, que no sexenio, ¿verdad? Ya lo aclaramos aquí. No sería un punto negativo para toda esta propuesta, sobre todo de soberanía. Está claro que no solamente por la vía de las contribuciones es que se recauda, ¿no? Hacía yo un comentario hace un momentito para una de las cápsulas que también se transmiten por MNX Televisión, que pues sobre todo la cuestión de derechos, donde los ciudadanos hemos perdido de alguna manera la visión o la información, es por donde más se recauda. Pero ¿qué tanto implicaría esta parte de declarar de una manera poniendo de antemano la confianza? Bueno, la confianza es fundamental para cualquier actividad y más para el Estado, la administración pública en particular. Yo creo que el asunto acá tiene que ver con que tenemos, insisto, pensar diferente. Voy a poner un ejemplo. Hoy el Producto Bruto Mundial se compone de 4 partes. Uno es, digamos, la economía, bueno, del 100% del producto, la mitad, que además no está contabilizada, es toda la economía informal, llamadas, que es la economía de la violencia, que es lo que ya sabemos que funciona. Bueno, eso constituye la mitad de la riqueza del mundo, que no está contabilizado, ni regulado, ni determinado de ninguna manera. No hay categorías de análisis, ni siquiera de estos 50 y tantos delitos que generan riqueza, ¿no? Que Buscaglia por ahí menciona, que tiene que ver con el tema de seguridad. La otra mitad, la mitad de la mitad, o sea, el 25%, son operaciones que se llaman intrafirma, es decir, los grandes conglomerados se compran y se venden entre ellos productos y servicios y no salen al mercado. Y ahí hay una gran elusión fiscal terrible. Europa es la crisis que tiene, ¿no? Entonces, a lo que estoy diciendo es la base gravable de la riqueza mundial finalmente se reduce a un 25%. Entonces, cuando decimos aumentar impuestos, y todos estos no pagan, toda la economía informal, y todos estos eluden las grandes corporaciones, quiere decir que somos el 25% los que estamos contribuyendo, y eso ha generado la crisis fiscal de los estados.
Y cuando tú generas crisis fiscal, debilitas el Estado para atender demanda social y por lo tanto, la democracia no sirve. O sea, este modelito atenta contra la democracia por una sencilla razón. Cuando hablamos de democracia, no solo es el tema electoral o de representación política, hay democracia económica, que ahí sí no hay democracia económica. El mundo ha ido caminando en contra de la democracia económica. Ahí diría que hay una dictadura económica mundial. Ahí están negocios, ahí están. ¿No? Ahí está la Wall Street, ahí está la City en Londres, ahí están los paraísos fiscales, que es parte de ese engranaje, que no hemos atacado, ¿no? Y por consecuencia, si no tienes acceso, bueno, el otro tema es la democracia social, en donde la gente, por haber nacido en México, sea mexicana y tenga derecho mínimo a salud, a educación, a vivienda y alimentación. Y a seguridad. Y por supuesto, pero no hemos hablado de la seguridad desde el punto de vista de la democracia. O sea, la seguridad patrimonial, social. La seguridad social, ¿no? Es decir, el concepto de democracia es muy chiquito. Es electorero, de republicanos contra demócratas, que no tiene no oigo ninguna propuestas de ninguna parte. Yo creo que sí, ni siquiera en lo económico, perdón. No. O sea, yo no oí los discursos de los presidentes de los partidos hoy y hablan de cómo mejorar la competitividad y convencer al pueblo y ser el intermediario. ¿Y dónde están las propuestas? Oye, hay una propuesta por ahí, en esto de pensar diferente que mencionabas hace un momento, y con una base gravable reducida, expoliada además, empobrecida. Se ha sugerido, se ha deslizado por ahí que se podrían utilizar las reservas internacionales del Banco de México para financiar el desarrollo. Ya de inmediato, quien será el próximo secretario de Hacienda, el señor Ursúa, dijo que son intocables. Pero pensando diferente y sabiendo, como sabemos, que nuestras reservas solamente sirven para apuntalar a una moneda tan valiente como es el dólar, ¿no sería buena idea utilizar esas reservas para financiar nuestro desarrollo? Mira, el primero quien dice eso, con todo el respeto, no sabe muy bien cómo operan las reservas. A ver, explícanos. Las reservas, hay una parte, yo diría que es virtual. O sea, hay una parte que sí la tenemos físicamente, otras las tenemos en otros bancos, otras están en mesas de dinero, en el casino, pero no existe, no voy, abro el cajón y saco. Pues como circulante, billetes. Entre fijo y circulante. ¿No? Son acuerdos, son, en fin, déjame apagar esta tontería. Entonces no es así tan fácil, ¿no? Es como decir que vamos en un año a descentralizar la administración pública. Son buenas ideas, pero poco prácticas, ¿no? Te cuesta 50,000 millones de pesos que no tienes. Igual, del uso de la reserva habría que verlo con cuidado. Es más bien una idea de algo que pudiera hacerse, pero que no se puede hacer en el futuro, pero no en este momento. Yo ahí, por ejemplo, diría no, mejor vamos a fortalecer nuestra reserva y nuestra moneda con todo el oro que se están llevando del país. El año pasado 80 toneladas de oro salieron del país, más que durante toda la canadienses. Claro, y que pagan 110 pesos por hectárea al semestre como derechos de minería. Entonces, si nosotros, ahorita justamente China y varios países están comprando oro, se están apalancando con oro ante la fluctuación de las monedas y el pleito del yuan contra el dólar y las operaciones en rublos, de petróleo y de gas. México podría incorporar todo ese oro que es nuestro a la reserva, fortalecer nuestra reserva en oro y entonces no estaríamos peleándonos con los tipos de cambio. ¿Sí me explico? Es decir, eso es pensar diferente. Lo otro, pues es un parchecito. Estamos parchando, ya no podemos parchar. Cuando se nos acaben las reservas, ¿qué hacemos?
tenemos, sí, exacto, y es papel. La crisis, es decir, los chinos tienen 2 billones de reserva de bonos norteamericanos en Estados Unidos. Y los Estados Unidos pueden dar de baja su moneda y decir, aquí tienes todos estos papelitos y no sirven para nada. No hay respaldo. Desde que se rompió el acuerdo de Bretton Woods, que era justamente garantizar el respaldo, etcétera, etcétera, nosotros debíamos saber, esas son decisiones soberanas que pretendemos ahora hacer, de decir, a ver, el oro es nuestro, ¿no? ¿Por qué estas empresas canadienses? Claro, hemos tenido administraciones de negocio, donde quienes están al frente hacen grandes negocios, sin importarles el país, la gente, sus regiones, sí, han acabado con todo, es impresionante. Puertos, aeropuertos, carreteras, todo. Yo hice mi tesis doctoral en la industria paraestatal. Claro, habíamos crecido en el periodo de Echeverría de 600 o 500 empresas paraestatales a 1,155 empresas paraestatales cuando terminó la administración de López Portillo. Y vino el furor privatizador de empresas a veces ni siquiera existentes. Estaban escrituradas, pero nunca tuvieron un ejercicio. En fin, y eran empresas que el Estado hacía para integrar algunas cadenas productivas que estaban rotas. Por ejemplo, a mí me tocó después revisar todo eso. Panificadora del Balsas. Bueno, cuando se hizo las truchas, no había a nadie que pusiera una panadería para la población que estaba empezando a sentarse ahí. Entonces el gobierno puso una panificadora, pues porque la gente quería panificar, quería pan, ¿no? A los años después se quedó con Obimex, las bicicletas mexicanas, ¿no? Es decir, empresas que tuvieron una función, pero que se fueron quedando. Y desafortunadamente se fueron quedando porque también se convirtieron en cajas chicas. De corrupción. Y que administraban todos los recursos de las campañas, en fin. Lo que tenemos es un entramado además económico proclive y orientado a apoyar a un partido hegemónico que ya no es. Entonces, en este momento es lo que hay que desmantelar todo eso. Pero las empresas paraestatales jugaban un papel fundamental en el desarrollo regional. ¿Pueden volverlo a jugar? ¿Perdón? ¿Pueden volverlo a jugar? Claro, desde luego. Mira, yo estudié en Polonia, en la Polonia comunista. Acabo de regresar 40 años después. Cuando yo estuve, el Producto Interno Bruto per cápita en Polonia era la tercera parte del nuestro. Hoy es el triple, 40 años después. ¿Con qué? Y ya no es un sistema socialista. Privatizaron toda la industria, todos los comercios, servicios, etcétera, pero se quedaron con 200 empresas estratégicas del Estado. Entonces lo que hay es una base social para aplicar un modelo de mercado que beneficia educación, que beneficia la educación y la salud. Siguen siendo, bueno, ahora ya están en el mercado muchas, pero eran oficialmente, tú no te morías de hambre ni te morías en un hospital y ibas a la universidad. Yo tenía compañeros haciendo el doctorado cuyos papás eran zapateros, obreros, que una chica que era muy reaccionaria, me acuerdo, yo le decía, mira, si tu papá es zapatero, en Occidente tú no terminarías ni, ¿qué te gusta? La secundaria, sí. Y estás haciendo el doctorado. Entonces, el gran problema del país, entre otros, es educación. Lo decía Fuentes, dijo, hay 3 soluciones para México: educación, educación, educación. Y es un desastre la educación. A menos de que te vayas fuera y se queden fuera, muchos muchachos, que hoy nuestro gran talento está fuera, lo cual es un absurdo, y acá estamos peleándonos. Y la obra de mano, la mano de obra más capaz también está fuera. Claro. También. Hoy competimos no por mano de obra, competimos porque hay recursos naturales
como el oro y la plata y el uranio y Sí, todos los minerales estratégicos del mundo los tenemos nosotros y los vienen a explotar. Y aparte pagan nada de contribuciones, Nada, de absolutamente impuestos. nada. Es una tomada de pelo. Entonces, hemos acondicionado el modelo económico a los negocios de unos cuantos y hemos olvidado a toda la población. Y ojo, porque hay mucha gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas y eso es muy grave. En ese sentido, hace un momentito te interrumpía cuando tú comentabas que no hay discurso. Es cierto, no hay discurso, no está, no hay propuesta, no hay proyecto, pero yo creo que incluso esta votación mayoritaria para Andrés Manuel López Obrador es la percepción de que aunque ese discurso no esté estructurado, la mayoría de los mexicanos, el cambio. Exactamente, sabemos que todas esas situaciones son necesarias y que aparte otras más se están viviendo, que son una total debacle, ¿no? Mira, es increíble que hoy tengamos más de 5 millones de hectáreas sin sembrar en el campo, por hablar del campo. Abandonado. Y tenemos de las 90 y tantas ramas industriales, un porcentaje que se ha movido en donde ya desaparecieron del país. Por ejemplo, cuando la apertura desmantelamos a la industria de este país, que era la que generaba empleos bien pagados, estables, etcétera. Agregábamos valor, porque el Producto Interno Bruto se mide por el valor que agregas. Quiere decir que tenemos 40 años sin agregar valor. Y eso no puede ser, sin crecer. No podemos satisfacer. Y la población sigue creciendo. O sea, cada 12 años más o menos se multiplica en un porcentaje muy elevado la población mundial. Gonzalo, ¿es factible esto que tú planteas, que sería la construcción de un modelo alterno? ¿Es factible en un mundo globalizado como este? Por supuesto que sí. Yo en eso quiero ser muy optimista. Yo creo que México tiene condiciones externas, particularmente por nuestro vecino, para poder tomar distancia y retomar, que eso es lo que yo creo que intenta el presidente electo, las riendas de la conducción, ya no digas política, económica del país, en donde tomemos decisiones autónomas, soberanas, para beneficio no de mío y de mis cuates, o de mis corporaciones, sino de la población. Ojalá. De pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. A mí me preocupa porque nos estamos desgarrando las vestiduras por el aeropuerto y estas cosas, pero no está lo sustantivo en el debate. Y lo sustantivo tiene que ver con qué vamos a hacer hacia adelante, cómo vamos a incorporar a la mayor cantidad de población al campo, a industrializar el campo, que buena falta. O sea, no un grupito que por cierto vienen de fuera, extranjeros, ¿no? A hacer grandes proyectos agroindustriales, y por eso la balanza agroindustrial es exitosísima. Sí, pero son unos cuantos. Mientras el pueblo padece hambre. Vamos a una pausa, si te parece, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gonzalo, hemos tenido aquí el gusto de que nos acompañen otros compañeros tuyos economistas y hay quienes tienen la visión de que la economía es una ciencia de 1 más 1 y en donde la política no tiene nada que ver. De hecho, hemos tenido confrontaciones aquí sobre cuestiones de pues que la parte social, la parte política es muy importante para la definición de estrategias económicas y que van definiendo de alguna manera el rumbo pues de la sociedad del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que poner a la política detrás de la economía es como poner a los bueyes detrás de la carreta. O sea, lo que guía a los países es la política, evidentemente. Y yo hablo de economía política, no de política económica. Esos son instrumentales, es otra historia. De la nueva economía política que necesitamos hacer. O sea, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social que a mí me educaron y a mucha gente que estudiamos en la UNAM para que la economía sirviera a la gente, no a los negocios ni a los cuates, a la gente, a la mayoría. Esa era la visión que teníamos. No la obtención de la ganancia no, per se. No. Decía por ahí esta chica que ya falleció, Ikram Antaki, decía: economía de mercado, sí. Sociedad de mercado, no. Y yo diría, y política de mercado, menos, ¿no? Esta división entre el poder político y el poder económico es fundamental. Si tú estás metido en los negocios, pues no te metas en esto. Y si estás en esto, no puedes participar. Esta visión de que la economía mueve al mundo, digamos, ¿es una visión elitista? Sí, claro. Y además basada en esta visión individualista de la renta, ¿no? El beneficio personal, etcétera. Yo creo que hoy lo que asistimos es que hay una discusión ahí muy larga. Es a una crisis monetaria muy compleja, en donde la economía ha jugado un papel fundamental en términos de exclusión, de marginación, ¿no? Y de violencia. Entonces, el tema de seguridad, por poner un ejemplo, no se puede resolver si no resolvemos el tema de la distribución de la riqueza. Es tan fácil como eso. La concentración es terrible. Tenemos un porcentaje muy reducido. El 1% de la población mundial detenta la mitad del valor de la riqueza mundial. No puede ser. Es decir, ya rebasamos todo. Ya vendemos y compramos todo. Y eso no puede ser. Hay cosas que no puedes vender. Hay proyectos, por ejemplo, estratégicos que el Estado debe reservarse. Por ejemplo, un aeropuerto. Un aeropuerto es una instalación estratégica que el Estado debe controlar. No es un hub, no es un centro comercial, no es un desarrollo inmobiliario, no es nada de eso. Es una instalación estratégica. Esa es la perspectiva. No es... Y no, hoy hemos comerciado, vendemos todo. Hoy, si te enfermas y no tienes seguridad social, pues eres presa de la quiebra familiar. Lo digo por experiencia propia. Sí, es increíble. Y si tienes recursos, te curas. Si no los tienes, te mueres. Es una desgracia, ¿no? Entonces, yo creo, por otro lado, que tenemos este pensar diferente, decía por ahí Jobs, debe empezar por los políticos. Los políticos, desafortunadamente, piensan en sí. Es una egolatría terrible la que hay en ese entorno. Tú lo conoces perfectamente, Paco también. Yo imagino que tú también, pero no pensamos en los demás. Pensamos en nosotros, nuestro beneficio, nuestro bienestar. Ese cambio es fundamental. Y es un ADN, pues,
que quienes hemos estado en el PRI por muchos años o pocos años, pues lo traemos y es una reacción natural. Y eso, romper con eso, es un tema cultural. Ahí sí es un tema cultural que hay que, desde la educación, cambiar. Pero justamente esta ventana de oportunidad abre un mundo de cosas. Mira, nada más voy a poner un ejemplo. En el sector energético, bueno, estamos ahorita discutiendo que si la refinería y el petróleo, cuando el propósito de la nueva administración, no explícitamente dicho, pero va en el sentido que va todo el mundo hacia el auto eléctrico. Entonces, ¿para qué queremos gasolinas? Sí queremos petróleo, para toda la petroquímica, toda la cadena de valor, pero gasolinas nos los están imponiendo las grandes petroleras, un modelo de energético que ya es burdo, obsoleto. Y sin embargo, ni siquiera maremotriz o solar, no, hay nuevos proyectos minerales, ¿no? Que ya se están instalando en este país con empresas transnacionales que están produciendo baterías muy eficientes y donde hay chamba para todos los chavos. Los chavos tienen que convertirse en emprendedores de tecnologías nuevas. Todos quieren hacer programación, vender APs o no sé qué. No, hay mucho. Nada más en un tema va a haber millones de empleos nuevos en nuevas energías. Pero nuevas energías nuevas, que todavía ni sabemos cuáles van a ser. Gonzalo, ha sido un placer platicar contigo. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Podríamos seguir toda la tarde, todo el día, seguir platicando de estos temas tan interesantes y más como tú los expones. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias a que nos acompañó. Lo esperamos la próxima semana en otra emisión de Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.